Sí, sí. Bueno, yo hemos empezado con él, último, la que he visto. Hemos visitado una de las promociones que estamos cofinanciando, es decir, en la que estamos trabajando en el marco del Plan Vive, Generalitat y Ayuntamiento de Valencia. Esta promoción de 75 viviendas de alquiler asequible tiene una aportación de AUNSA, del Ayuntamiento de Valencia, y una aportación de unos 3,5 millones de euros de la Generalitat. En total, no solo en esta promoción, sino en general, estamos trabajando en 188 viviendas en Valencia, con una financiación por parte de la Generalitat de 9 millones de euros y en las que vamos a dar posibilidades alternativas a muchísimas personas que en este marco precisan de una vivienda. La mejor política de vivienda es construir vivienda y construir vivienda a precios asequibles. En este caso es alquiler asequible, pero desde luego nosotros estamos fomentando con distintas iniciativas que ya os hemos comentado en distintas atenciones, pues la promoción en este momento en distintas fases de unas 1000 viviendas en la ciudad de Valencia que tienen un precio tasado y que evidentemente darán salida a una demanda creciente y es un gran problema social que tiene este país. También me gustaría contaros, en el marco de la visita, que estamos en marcha con las obras de urbanización del PAI Fausto Elio. Este PAI tan necesario que más allá de una intervención urbanística es una operación necesaria desde el punto de vista social, va a generar un vial que va a abrir toda la zona y el entorno de Casitas Rosas y va a generar una regeneración urbana más que importante. En todo este PAI de Fausto Elio se van a construir unas 200, más de 200, concretamente 214 viviendas que o bien son VPO o son vivienda de alquiler social. Y además va a una residencia de estudiantes, zona terciaria, es decir, que la operación de regeneración urbana del PAI Fausto Elio es el ejemplo y el modelo con el cual este ayuntamiento interviene en las zonas que precisan esa regeneración urbana para mejorar la convivencia y la vida de los vecinos. Como habéis visto todos los medios y la prensa que habéis podido visitar y habéis visto con una perspectiva visual interesante todo lo del PAI, esta operación es una operación que va a dar mucha apertura a una zona que, como bien sabéis, pues necesita esa apertura, esos viales y esa regeneración. Y aprovechamos todo el espacio para turistas, para artistas. O sea, tiene todo el tema de... Aquí vamos con calefacción. A ver, ¿la cocina? Sí. ¿Cuántos metros tiene? 70 metros cuadrados aproximadamente.